Ya estamos, ¿no? Sí, bien, perfecto. Gracias. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No es un sábado más, es realmente una nueva oportunidad de poder estar acá, reunirnos. Me gusta siempre cuando hacemos alusión o recordamos, ¿no? Hermanos en otras partes del mundo, porque a veces nosotros, eh, no sé si la palabra sería que nos mimetizamos con nuestra realidad, nos volvemos a veces uno con nuestra realidad y a veces no vemos más allá, no vemos lo que padecen o pasan otros hermanos y es bueno reflexionarlo del privilegio que nosotros tenemos como creyentes. Bien, el día de hoy seguimos con las predicaciones del Sermón del Monte. Se acabó el capítulo 5, pero no quiere decir que se acabó el Sermón del Monte porque aún faltan parte también del capítulo 7. Y antes de empezar toda la predicación yo quería como dar un recuento para que capaz vayamos teniendo un poco de contexto de todo lo que hemos visto con lo del año pasado ahora. No es que voy a repetir todas las prédicas, sino que voy a ir muy poco a poco viendo lo que vimos en todo el capítulo 5. Empezamos el capítulo 5 viendo las bienaventuranzas, donde las primeras 4 estaban enfocadas en la relación del ser humano y su orientación a Dios, pero sabiendo siempre que no son características que se tienen que tener para ser creyente. Es decir, yo necesito alcanzar la pobreza en espíritu para ser un creyente. No, son características del carácter de la persona que ha nacido de nuevo. Es algo que el Señor pone en nosotros, pero así se ve un creyente. En donde vimos la pobreza de espíritu, vimos la mansedumbre, la hambre de justicia, y las siguientes 4 se enfocaban en el carácter, enfocado directamente en la conducta y orientación hacia nuestro prójimo, donde hablábamos de la misericordia, de la pureza de corazón y de el ser pacificador. Luego seguimos con la función del cristiano en el mundo, donde vemos de que este carácter que el Señor nos ha dado tiene una función en nuestro alrededor, donde vimos que somos sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Luego vimos la relación de Cristo con la ley, la aplicación, la ley aplicada a la vida, y vimos estas, Martin Lloyd-Jones los dice como estas antítesis, es decir, una parte de un lado lo que era lo que decían los fariseos, que era, digamos, lo legalista, y la otra parte o la contraparte, lo que realmente significaba como esencia la ley. En donde vimos 6 oístes que fue dicho, pero yo os digo, donde vimos el homicidio y el enojo, el adulterio y la lascivia, el divorcio, los juramentos y la verdad, la no retribución, donde hablábamos del ojo por ojo, y el amor hacia los enemigos, que fue la predicación de hace unos 3 sábados. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 6, así que les invito a que leamos lo que leyó Ricardo empezando la reunión de jóvenes. Mateo 6, versículos del 1 al 4. Y dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Oramos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, por tu piedad, Dios mío. Si no fuera por tu misericordia, Señor, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Te agradecemos el privilegio, Señor, tan grande que tenemos de escuchar tu palabra. De no solamente escucharla, sino meditar en ella, Señor, y que tu Espíritu obre a través de ella en nosotros. Te agradecemos, Señor, por los que estamos y te pedimos por los que no están, Señor. Te ruego que me ayudes, Señor, a poder
exponer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, en la antigüedad, en el apogeo de la antigua Grecia, por así decirlo, nació el teatro como lo conocemos, o sea, se fundó el teatro. Y en aquellos anfiteatros de tierra, de piedra, en estas tierras, a los actores se les llamaba en griego hipócrites. Hipócrites. ¿Les suena a una palabra que usamos o que ya hayamos leído? Bueno, y originalmente esta palabra significaba el que responde o intérprete, era el significado que tenía esa palabra en ese tiempo. Pero en el escenario del teatro griego tuvo un sentido diferente. Y es que los actores griegos no actuaban con sus rostros descubiertos como vemos en las películas, en las obras de teatro, no sé, de Broadway o acá, que Argentina tiene unos hermosos teatros donde las personas, o sea, podemos ver, no sé, por ejemplo, a un Renato actuando con su cara de Renato normal. No era así. Ellos usaban máscaras. Y las máscaras tenían propósitos, dos principalmente. Perdón, Renato, que te tomé como ejemplo. Fue el que vi primeramente. Pero es así, o sea, en ese tiempo no se veía el rostro, no se sabía quién era el que estaba actuando. ¿Por qué? Porque tenían máscara y las máscaras tenían dos funciones. Primero, tenían facciones muy exageradas, porque como era un anfiteatro, las personas que estaban desde muy lejos no iban a poder ver el rostro de las personas, entonces eran grandes y tenían las expresiones bien marcadas. Si era una sonrisa muy grande, si era tristeza, era muy grande, marcada, para que todos pudieran ver. Y la boca tenía una especie de cono, de megáfono, para que la voz se pudiera proyectar mucho más allá y que todos pudieran entender lo que se estaba haciendo o la actuación. Lo asombroso es que un solo actor, un Hipócrites, podía representar 3, 4 papeles en una sola obra, porque simplemente lo que tenía que hacer era cambiar de máscara y ya la gente sabía que era otro personaje. Y bueno, el público aplaudía a este personaje, pero el rostro nunca se volvía algo público. Aristóteles, este gran filósofo, escribió un tratado sobre lo que él llamó la poética, y es una crítica a los actores o a los hipócrites de este tiempo. Él se quejaba de que en un tiempo los hipócrites se habían vuelto más importantes que las obras. Es decir, los actores eran el centro, no la obra, no lo que se representaba, no lo que se hacía. Y él señalaba que los dramaturgos, que son los autores que escribían, a veces se veían obligados porque era tan grande el ego de los actores, de los hipócrites, que ellos tenían que cambiar las cosas porque tenían mucha influencia, porque la gente los quería, porque la gente los veía, y tenían a veces que cambiar sus obras para que pudieran resaltar las características de los actores. Los hipócritas llegaron hasta un punto de exigir inmunidad diplomática, como si se tratara de una persona muy importante políticamente, y hasta pedían excepciones de los impuestos y viajaban o pedían que viajaban por las cortes con los reyes como si fueran realmente de la realeza. Cuando Cristo se levanta y vemos el capítulo 6 donde dice la palabra hipócritas, todos sabían a lo que se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo justamente a esto. Él le estaba diciendo a las personas que los escuchaban, ustedes son actores de teatro. Se colocan máscaras de generosidad o de piedad cuando salen a la calle, cambian de personaje según el público que esté mirando y usan megáfonos para proyectar una voz y una identidad que no tienen. Todo con tal de recibir el aplauso de la multitud. Por eso vamos a desglosar en todos estos puntos lo que Cristo quería decir, no solamente con la limosna que vimos que habla acá, sino que sepamos que este primer punto es como la introducción también a las predicaciones que siguen, donde vamos a ver acerca de la oración y el ayuno. Y este primer punto es una introducción a todos ellos. El versículo 1, para nuestro punto 1, dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro punto 1 se llama el propósito de la piedad. Si nosotros venimos viendo el Sermón del Monte y recordamos el pasaje del capítulo 5, vemos que hay una parte que pareciera que nos da una pequeña contradicción. Porque vimos que cuando se habla de ser sal y luz, el versículo 16 de Mateo 5 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero después vemos el capítulo 6, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Pareciera que hay una contradicción, pero en esencia no lo hay. ¿Y por qué no hay una contradicción? Porque una está hablando acerca del glorificar al Señor y la otra está diciendo de mostrar nuestra justicia delante de los hombres. Y pareciera que la palabra justicia, cuando la escuchamos por primera vez, sería como que, bueno, no tenemos entonces que decir que esto es bueno, esto es malo, no vamos a juzgar, porque no vamos a hacer nuestra justicia. Pero la palabra justicia que se usa allí, o el significado de esta palabra, no es específicamente esto. Sí o sí la iglesia tiene que mostrar que es sal y luz y decir qué está bien y qué no está bien a la luz de la palabra, pero la palabra justicia se refiere a las obras de devoción y obediencia que deben nacer de nuestra relación con Dios. Entonces hay que notar que está la expresión de guardaos de hacer vuestra justicia. Jesús no está diciendo si algún día te nace hacer tu justicia delante de los hombres o hacer obras de devoción delante de las personas. Si en algún momento de ti y no te das cuenta, lo haces. No. Jesús está diciendo guardaos. Y lo que significa acá es que Él nos está haciendo una advertencia de abstente de hacerlo. Es algo que nosotros vamos a querer hacer y el Señor nos está advirtiendo que no hagamos. Entonces con esto entendemos toda la expresión y la repito nuevamente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Lo que sigue es interesante que lo veamos. Dice: para ser vistos de ellos. Capaz a simple vista se puede entender en esencia lo que está diciendo. Es decir, no hagamos obras de piedad para que las personas nos vean. Y es interesante ver un poquito más a fondo lo que dice el Señor, o lo que en esencia quiere decir, porque la palabra griega que se traduce para ser vistos es la palabra teatenei, el cual nosotros usamos en nuestro lenguaje para la palabra teatro o teatral. Entonces, parafraseando un poco, lo que el Señor nos quiere decir es: no hagas un teatro o actuación, no finjas tu piedad para ser reconocido. Entonces dice, bueno, no tenemos que hacer piedad o ser piadosos delante de las personas para ser reconocidos, sino, bueno, hacerlo para glorificar al Señor. Y si nos vamos a esta sentencia como tal, pudiera parecer que lo que tenemos que hacer es una elección de audiencia. Decir, bueno, sencillamente hay que hacer las cosas para Dios, y el otro lado es, bueno, no hacerlo para las personas, y ya está. Pero si nosotros vemos la esencia del Sermón del Monte y todo lo que habíamos visto anteriormente, y cómo el Señor va tocando los puntos principales de nuestro pecado, siempre vemos que las cosas no son como las vemos a veces generalmente en el exterior. Porque me gusta como un pastor dice que el corazón del problema es el problema del corazón. La elección real que nosotros tenemos que hacer es entre agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios. Porque como pecadores que somos, todos siempre vamos a tender, o en muchas ocasiones vamos a caer en el intentar agradarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué otro recurso tomaríamos de las personas para que nos vean? ¿Sencillamente para que nos vean? No, siempre hay algo dentro de nosotros que intenta movernos a hacer eso, o es una lucha que vamos a tener en intentar agradarnos a nosotros mismos. Y cuando intentamos agradarnos a nosotros mismos, hablamos de nuestro ego, que siempre está buscando un escenario para probar que es valioso. Siempre busca una oportunidad para mostrarse
que es valioso, en palabras de Timothy Keller. Y cuando caemos en esa trampa de intentar agradarnos a nosotros mismos, las cosas a nuestro alrededor empiezan a tener cambios. Como creyentes, la iglesia deja de ser una familia y se convierte en nuestro público, como veíamos en la ilustración inicial de estas personas que estaban en el anfiteatro para escuchar la obra. Nuestras oraciones dejan de ser clamores al Creador y a veces se convierten en discursos para impresionar a los que oyen. Y dejamos de ser adoradores y nos convertimos en actores buscando la ovación. Ojo, ninguna de estas cosas está mal en sí, en el sentido de hacer oraciones, de venir a la iglesia o ser adoradores. Todo el problema está en cuando dirigimos esto a nosotros mismos, cuando todo se trata de nosotros, de la ovación que nos pueden dar. Y no es un secreto que el ego se alimenta más y más o se infla con la validación de las personas. Porque ya vivimos en la era de las redes sociales donde nos exponemos públicamente, fácilmente a las personas, donde publicamos algo, vemos que alguien publicó algo y no sabemos si es verdad o es mentira, si están viviendo la vida que muestran que tienen o no. Y nosotros estamos expuestos también a eso, en donde podemos tener esa puerta abierta para que todos vean lo devoto y lo fiel que le somos al Señor, en vez de realmente usarlo para la piedad. ¿Cuánta devoción nosotros podemos tener en estas 4 paredes que observamos? Tenemos estas 4 paredes, este techo que a veces mal llamamos iglesia, la iglesia somos nosotros, a veces llamamos esto templo, pero somos templo nosotros, es un edificio. ¿Cuánta devoción podemos ver acá entre nosotros? En el sentido de cuánto podemos expresar cuando venimos a una reunión de jóvenes, cuando venimos al servicio. Cuán fuerte cantamos, cuánto oramos. Pero ¿qué pasa en nuestra habitación o cuando nadie nos ve? ¿Será que se compensa la cantidad de tiempo que pasamos acá con el tiempo que dedicamos al Señor cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa con nuestras oraciones cuando son públicas? A veces oramos así cuando estamos a solas o intentamos realmente mejorar en nuestra oración para poder orar más adecuadamente como la Biblia dice, o solamente hacemos eso cuando estamos acá enfrente. ¿Qué pasa con nuestros devocionales? A veces pareciera que fueran una competencia entre nosotros. Y a veces nos irrita o nos molesta cuando un hermano comparte hablando acerca de las verdades bíblicas que encontró en un momento determinado, en un pasaje. Como que si fuera una competencia entre nosotros en que sabemos más que el hermano y no escuchamos la palabra realmente para ser edificados, sino que internamente, a pesar de que nadie lo vea, estamos en una competencia. ¿Somos adoradores de nosotros mismos o somos adoradores del Señor? Y este es el tema que esto plantea, hay un dilema con la adoración, en donde nosotros necesitamos autoexaminarnos para ver qué nos está moviendo a hacer nuestras obras de devoción y de piedad. Al final del versículo 1 dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y muchas veces al hablar de recompensa, conociendo nuestra naturaleza caída, pareciera una contradicción. Es decir, ok, necesito hacer las cosas para el Señor, pero el Señor me va a recompensar por lo que yo hago. Pero ¿cómo el Señor me va a recompensar si todo es por gracia, si Él fue el que me rescató? Si aún Efesios 2:10 dice que Él preparó las buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ella, ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿necesito ir detrás de la recompensa o qué es lo que me va a mover como tal? Pues no es ninguno de estas dos. Porque lo que tenemos que saber es que estas recompensas no se refieren a salvación, ni a favores que nosotros le vamos a hacer a Dios, en donde le vamos a dar un pagaré y le decimos, Dios, tal día yo hice esta buena obra y tal día íbamos pegando ticket sobre ticket. Y después, bueno, cuando toque pedir, agarramos todos los tickets y se los lanzamos a Dios. Tienes que cumplir, porque hice buenas obras. Pero no se trata de eso tampoco, no es lo que el texto nos está diciendo. Y nosotros tenemos que entender que ningún ser humano le debe nada a Dios. Romanos 11:35 nos dice
¿Quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Nadie. Entonces, ¿a qué se refiere acá esto que nos está diciendo? Pues acá lo que Cristo está diciendo es que el Padre, aún en la gracia de ser el autor de todas las buenas obras que hacemos, aún a pesar de eso, Él nos recompensa. A mí me gusta como Agustín de Hipona lo plantea porque me hace verlo mucho más claramente. Él dice, cuando Dios recompensa nuestras obras, lo que hace es coronar sus propios dones. Cuando cuando Dios recompensa nuestras obras, lo que hace es coronar sus propios dones. Quien recibe gloria de esto es el Señor todo el tiempo, siempre. No hay una parte en esto donde no haya gloria absoluta al Señor. Pero también sabemos y escuchamos acerca de las coronas, de los galardones que tendremos al fin en la eternidad futura. Pero ¿qué pasa en el hoy? ¿Será que esta recompensa puede hablar un poco acerca del hoy o habla acerca del hoy? Pues sí, porque muchos teólogos dicen que en el original estas recompensas hablan tanto del mañana como del hoy, como recompensas de este estilo: comunión más íntima con Dios, paz en la conciencia, madurez espiritual por el fruto del Espíritu y gozo de saber que obedecemos a nuestro Creador. ¿Ven que no hay de ninguna manera algo físico que le podamos sacar al Señor? Algo que Él nos tenga que deber, que digamos, Señor, yo quiero X o Y cosa. Quiero una casa, un carro y tú me lo tienes que dar porque yo he sido bueno. No. Más adelante vamos a ver un poco acerca de este tipo de recompensas, pero si nosotros pudiéramos entenderlo y viéramos lo valioso de esto, viéramos que nada material en el mundo se puede comparar a las cosas que el Señor nos puede dar espiritualmente. Porque cuando pasamos por la aflicción es que sabemos la necesidad y lo valioso que es el gozo. Cuando pasamos por la dificultad, ahí realmente entendemos lo valioso de la paz. Cuando hay contiendas y dificultades, realmente valoramos la calma mucho más. A veces cuando perdemos las cosas es cuando nos damos cuenta que ni con todo nuestro salario, con todo nuestro esfuerzo, podemos comprar gozo o paz o paciencia o benignidad o fe o templanza o mansedumbre. Porque son un regalo de Dios. Entonces, cuando vemos textos así, y aclaro nuevamente, esta es como la introducción a las ilustraciones que el Señor Jesús va a hacer en este Sermón del Monte que aún continúa. Vemos que no hay forma de que nosotros nos volvamos mercantilistas, es decir, buena obra por recompensa y recompensa por esta buena obra, no. Lo hacemos porque aún sabiendo que el Señor nos va a recompensar en un futuro, Él es digno de toda la gloria. Él es digno de recibir nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, porque Él nos ha dado una vida nueva que nosotros debemos vivir en Él. Entonces necesitamos darnos cuenta de nuestra realidad pecadora, que aún siendo creyentes a veces caemos en este tipo de cosas, y que aún viendo las recompensas no podemos ni aún incluso estas recompensas verlo de otra manera que es una muestra total de su gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia para con nosotros. Pero cuando vemos el versículo 2 nos habla un poco acerca ya directamente de la limosna como tal, a simple vista, pero en realidad nos empieza a hablar de principios un poco más profundos. Por eso vamos a nuestro punto 2 que se llama la adoración hipócrita. Está basado en el versículo 2 y lo leemos para tener contexto. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Noten que cuando Jesús habla acerca de dar limosna, dice cuando pues des limosna. No está diciendo si algún día te nace dar limosna, si en algún momento te sobra y decides hacerlo. Cristo da por sentado que los cristianos son compasivos y generosos. Él lo da por sentado. Si somos cristianos, no podemos ver la necesidad y ser indiferentes. Porque si no, entonces nosotros seríamos una contradicción. Hablamos algo, predicamos algo, pero actuamos de otra manera. El texto continúa diciendo que no hagamos tocar trompeta delante de nosotros como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. D.A. Carson habla que se cree que en el templo las cajas de recolección tenían aberturas metálicas en forma como de cuernos y que bueno, cuando se arrojaban las monedas pesadas, y esto era una especie de cono de metal, el ruido resonaba mucho en el recinto, como se cree lo que pasó en Marcos 12, 41 al 44, donde se ve que Cristo ve a las personas que están dando dinero y bueno, se habla también de la viuda que da todo lo que tiene. Entonces se cree que algunos grandes donantes se aseguraban de lanzar sus monedas de tal manera que el estallido hiciera anunciar la generosidad. Era como que, wow, cuánto dinero está donando, cuánto dinero está ofrendando, cuánta generosidad hay en esta persona. Y el Señor Jesús llama a estas personas no de otra forma, sino que hipócritas. Y como vimos, esto viene del teatro griego, es decir, con los que escuchaban sabían, ok, está hablando directamente de los actores y todo lo que tiene que ver con su ego y con lo que representan ellos con sus máscaras, con personajes que muestran una realidad que no son. Cuando el Señor se está refiriendo acá a la limosna, no se refiere únicamente a que nosotros le demos a un vagabundo una limosna o que le demos a alguien que pida. Recordemos que ya venimos del Sermón del Monte hablando de la generosidad y que tenemos que ser sabios también cuando damos. Acá está hablando en el principio de la generosidad. Y nosotros no podemos caer en un llamado a no dar. En decir, bueno, como puede que yo me vuelva hipócrita dando, bueno, no doy. Y así no me vuelvo hipócrita. Porque entonces, digo nuevamente, seríamos una contradicción donde todo el pasaje anterior nos habla del poder dar y un gran ejemplo que nos da es el Padre dándonos el sol y la lluvia a nosotros que no lo merecemos. Pero esta máscara en nosotros o este teatro que a veces hacemos, que en la iglesia acá no tenemos cajas de metal, sino que tenemos cestas y no usamos monedas, ¿verdad? O sea, no, generalmente usamos un billete o usamos una transferencia. No tenemos esas cosas, pero nosotros creamos nuestras propias cajas de metal. Nosotros creamos nuestras propias trompetas. A veces cuando nuestras expresiones hablan más de nosotros que nuestras acciones. Donde a veces decimos, estoy muy cansado porque estuve sirviéndole a mis hermanos todo este tiempo. ¡Wow! ¡Cuán cansado estoy de servir! A veces podemos decir o sutilmente buscamos de alguna manera decirle a las demás personas, pastores, líderes, hermanos de la iglesia, porque dedico mucho tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. Sirvo mucho y a veces tengo problemas en mi trabajo porque dedico demasiado tiempo al servicio del Señor. A veces decimos, mi lenguaje para el Señor con la adoración es el servicio. A veces cuando hablamos bien o se habla bien de la iglesia o de un grupo natural, a veces nosotros haciendo nada allí y se habla bien, nos inflamos y decimos, sí, yo estoy ahí. Sí, yo soy de la iglesia del 11. Sí, la iglesia sí, yo estoy allí. Sabiendo que no hacemos muchas veces nada de lo que se dice que tengamos que hacer. Pero hay veces donde es peor, donde nos molestamos o reclamamos a personas porque no miran el servicio que estamos haciendo.
Cuando alguien se queja de una u otra cosa o no reconoce nuestro servicio, nos molestamos a veces. Y muchas veces pensamos que el servicio es solamente donde todos nos pueden ver, donde todos nos pueden mirar. A veces necesitamos también ver nuestras reacciones cuando nadie nos agradece por lo que hicimos. Cuando la persona a la que servimos, a la que capaz le dimos una ofrenda para ayudarlo, no nos agradece, sino que más bien nos ofende, nos persigue y nos desprecia. ¿Qué viene a tu mente en esos momentos? Decir, mejor no hubiera hecho nada. ¿Para qué le di ese dinero? Lo perdí. ¿Para que ayude a ese hermano si lo que hizo fue reclamarme que no lo hizo bien? Allí hay indicios de que la obra no se hizo para el Señor. Porque sí, podemos molestarnos por el maltrato, pero si estamos haciendo algo, no podemos hacer siempre las cosas para esperar recibir algo a cambio. Si lo hacemos para el Señor, no podemos esperar recibir de las personas algo que nos retribuyan. Y muchas veces, y esto lo digo porque a mí me ha pasado, a veces tenemos, y me pongo yo en primer lugar, una actitud repulsiva, en donde a veces vemos una persona sin hogar, pasando hambre, pasando dificultad, pasando aflicción, y nosotros dándole una limosna, lo que hacemos es pensar en las personas que están alrededor, diciendo, ¿será que la gente se está dando cuenta que soy muy bueno? ¿Cuánto la gente se habrá dado cuenta? El que viene allá se está dando cuenta que le estoy dando un billete alto. Y lo que hacemos es pisotear la necesidad de las personas para inflar nuestro ego. ¿Cómo podemos llegar aún a hacer eso si somos creyentes? Pues vamos a ver nuestra necesidad del Señor, pero antes de ahondar en lo que necesitamos del Señor, es importante que veamos lo que dice la última parte. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nunca se sirve a dos señores. Nunca. Y no se puede tener recompensa de ambos. No podemos tener recompensas del Señor y recompensa de las personas que nos rodean. Nunca. Y quiero que hagamos un énfasis en lo que está diciendo acá el texto. Acá dice, de cierto os digo que ya tienen. Esta palabra, ya tienen, en el original significa apechú. Perdón por el griego apechú. Y los teólogos nos dicen que esto no es un vocablo religioso, ¿no? El Señor no está diciendo ya tienen como que bueno, ya no van a recibir las cosas de parte del Señor, no. Este era un término que los romanos usaban cuando tú tenías una deuda y era completa y totalmente pagada. Es decir, tú tenías algo que acreditaba que estaba pagado, eso estaba firmado con un apechú. Es decir, nadie te puede reclamar porque ya recibiste lo que tienes, no solamente con las deudas, sino cuando se pagaba. Es decir, que ya no puedes reclamar más nada. Ya se te pagó por completo. No puedes venir y decir porque, aquí está el apechú. Ya fue pago. Y lo que nosotros necesitamos ver que el Señor nos está diciendo en este texto es que toda aquella persona que da, que hace actos de piedad y hace sonar trompeta y lo haga para ser visto, recibe solo el aplauso humano. Y uno puede decir, bueno, pero no es tan malo. Pero si nosotros lo ponemos en la balanza de lo que el Señor nos está diciendo, que es lo ideal, es como si tomáramos una moneda de latón o aluminio y nos dieran toneladas de oro, piedras preciosas, dinero, y dijéramos, no quiero eso, dame la moneda oxidada. Es como que si rechazáramos
un manjar exquisito y fuéramos a comer basura. Es como si eligiéramos algo que no tiene valor alguno en vez de algo muy valioso. Y es impresionante porque Dios en su juicio pasivo nos entrega a veces lo que deseamos, que es el aplauso y la ovación de las personas, que se pierde. Que un día te pueden aplaudir y al otro día no. Pero no es el punto directamente de que quién recibe el aplauso, porque no se trata de seleccionar audiencias a nuestra piedad. Se trata de que nosotros renunciemos al yo. Se trata de que nosotros hagamos morir al yo. Por eso nuestro último punto se llama a la vista del Padre. Está basado en los versículos 3 y 4. Y dicen, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando el Señor Jesús nos dice que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace nuestra mano derecha, Él está haciéndonos un llamado al olvido. Porque nuestras manos están muy cerca. O sea, nosotros podemos intentar hallarle un sentido lógico y lo que podemos entender es eso. Está diciendo que las manos no sepan qué hace una de otra, pero están muy cerca, están unidas a mi cuerpo. ¿Y cómo no lo van a saber? ¿Cómo que si hago aquí mi mano no va a estar al lado? Haciendo obviamente una especie de metáfora porque las manos no tienen cerebro para recordar. Somos nosotros. Entonces, lo que el Señor nos llama es a olvidarnos, a desestimar, a no dar importancia a lo que hicimos. ¿Por qué nos manda esto? Porque es fácil que nosotros nos anunciemos, no solamente a las personas, sino a nosotros mismos lo que hicimos. Porque ya con todo lo que vimos podemos, bueno, sí, fácilmente hago las cosas y nadie me ve, pero ¿qué pasa dentro de nuestro corazón? ¿Qué pasa si nadie nos ve dando una limosna a un necesitado, pero cuando llegamos a nuestra casa o en el camino decimos qué humilde eres? ¡Wow! ¡Qué humilde soy! ¡Qué generoso soy! ¿Qué hubiera pasado a ese vagabundo si yo no le hubiera dado ese dinero? De seguro ni come el día de hoy. ¡Wow! O a veces en nuestro servicio al Señor, donde capaz nadie nos ve haciendo trompeta literalmente a las personas, pero a nuestro propio yo sí. Y decimos, wow, qué bien salió el servicio. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia no me tuviera? Una desgracia. O a veces cuando servimos hermanos, cuando les somos de ayuda, cuando de una u otra forma podemos hacer buenas obras para los demás, ¿qué pasa en nuestro corazón? De inmediato nosotros invalidamos la obra y recibimos la recompensa que quiere nuestro corazón, que es el aplauso y la ovación. Y acá lo que el Señor hace es mostrarnos que necesitamos olvidar esas cosas. Si hice algo, ya, dejémoslo así. Si di una ofrenda, si di una limosna, no necesito recordarlo. No necesito recordarlo. No sé si son ustedes más espirituales que yo, pero yo sé que yo no necesito recordarlo. Necesito darlo y hablar de otra cosa. Luchar contra mi yo. Porque siempre mi orgullo está intentando buscar aire de algún lado para inflarse. Entonces, en este autoexamen, nosotros necesitamos entender que no necesitamos, valga la redundancia, ningún tipo de registro de buenas acciones. Ni para con el hermano, ni para con aquel que no reconocemos. Ojo, no estoy hablando de que si tu trabajo es, no sé, llevar algunas cosas y tener un registro de ellas porque tu jefe te pide que
que las cobres luego porque trabajas en servicio. No te estoy diciendo que no hagas eso, ¿ok? Te estoy diciendo de lo que tú haces como buenas obras, que a veces parecen para el Señor, pero a veces son para nosotros. No necesitamos llevar un registro de las cosas. No necesitamos recordar constantemente lo que hicimos o cuánto ayudamos a tal persona o cuánto hicimos, porque tenemos que recordar que somos manos, que somos barro en las manos del alfarero. Que nuestras manos y pies hacen la voluntad del Señor. Y que si probablemente tú no estabas allí en el momento indicado, a la hora indicada, el Señor iba a poner a alguien más. Pero necesitamos sacar de nuestra mente todo esto, porque como creyentes no podemos tener una especie de contabilidad espiritual. Necesitamos reconocer a veces la amargura ante la falta de reconocimiento que tenemos cuando hacemos cosas. Y cuánto a veces hablamos mucho de la provisión de Dios, de su soberanía, pero cuando viene la dificultad, esas doctrinas parece que desaparecen. Necesitamos recordar que el Señor es quien nos da todo y que permite que hagamos las buenas obras que hacemos para su gloria. Yo sé que algunas corrientes teológicas sugieren que desear una recompensa es egoísta de parte del Señor. Sin embargo, la Escritura es legítima cuando nos habla y nos fomenta a la recompensa divina. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el pasaje que leímos el domingo pasado de Hebreos 11, veíamos que las personas actuaron mirando el galardón que venía al futuro. Y de hecho vemos al mismo Cristo sufriendo la cruz y dice, por el gozo puesto delante de él. Buscar recompensa de Dios no es un egoísmo de alguien que quiere hacer una transacción mercantil, si entendemos realmente a qué se tratan estas recompensas. Nuestro deseo al tener recompensa es ver la alegría de nuestro Padre por hacer su voluntad. No necesitamos que el mundo se entere de nuestro servicio, porque basta saber que nuestro Padre se regocija al cumplir lo que Él nos ha dicho. Porque más grande es la obediencia que los sacrificios. Siempre necesitamos recordar que en todo momento estamos ante la presencia del Señor. A veces cambiamos muchas veces el concepto de presencia de Dios y pensamos que buscar la presencia de Dios es que en un momento de oración ahí el Señor está con nosotros, pero no está en más ningún momento. Podríamos capaz cambiar el término y decir buscar el rostro del Señor. Pero la presencia del Señor es constante. Él está en todos lados, al mismo tiempo, en todo momento. Necesitamos recordar que ese Dios nos mira. Dios te ve cuando nadie te ve. Dios te ve cuando todos te miran. Pero aun cuando nadie te ve, Dios siempre está allí. La realidad es que nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. Y yo sé que lo hemos dicho una y otra vez, pero es que necesitamos repetirnoslo una y otra vez. Necesitamos una y otra vez repetirnos que esta es una obra del Señor y que nosotros, como decían en los puntos anteriores, necesitamos mucho más del Señor. Cada vez que nosotros damos un paso de santidad, cada vez vemos cuán pecadores somos y cuánto más necesitamos una y otra vez de nuestro Señor. Necesitamos despegarnos del yo y cargar la cruz. Necesitamos ver el amor del Señor tan grande y misericordioso para nosotros, para que nosotros podamos descansar a los pies del Maestro y rendir nuestro yo, hacer morir nuestra carne y en compañía de hermanos que corren la misma carrera que nosotros. Por eso, para concluir este mensaje, nosotros necesitamos pedirle a su Espíritu Santo que nos ayude a vivir con la conciencia de su presencia
todo el tiempo. Y que siempre tengamos en nuestra mente la expresión, tú Dios, tú me ves. Tú Dios, tú me ves. Que el Señor nos ayude también a delastrarnos o quitarnos de la hipocresía y la necesidad de reconocimiento. Que podamos hallar gozo y suficiencia en la presencia del Señor, que es constante en nosotros, que está siempre acompañándonos. Que podamos tener suficiencia en su amor y en su sacrificio para que nuestras obras busquen glorificarle y que Dios nos permita dejar de llevar cuentas, que nos permita romper esos libros que están en nuestra mente de cosas que nosotros hemos hecho para el Señor y que podamos hacer las cosas con gozo, con entrega, con amor. Y aún sabiendo que el Señor nos va a recompensar en algún día, en el fin Él va a dar recompensa a todo lo que hayamos hecho. Tenemos que recordar siempre que toda corona, todo galardón y toda recompensa al final va a ser echada a los pies de aquel que reina por los siglos de los siglos. Porque todo le pertenece. Que el Señor nos ayude a vivir en gracia y a actuar en piedad para su gloria, para su honra y para su glorificación. Oremos. Padre, gracias. Porque tu palabra es más cortante que espada de doble filo y puede, Señor, internarse dentro de nuestra alma y conocer los deseos que tenemos. Señor, ayúdanos a vivir una devoción, Señor, hacia ti. Que nuestros actos de piedad te glorifiquen, Señor, y que nosotros podamos realmente evitar buscar el aplauso y la ovación. Dios mío, ayúdanos a entender cuánto nos daña esto, cuánto necesitamos de ti y cuánto necesitamos cada día reconocer que tú eres necesario, pero no solamente necesario, sino que eres suficiente también. No hay nadie ni nada que nos puede llenar, Señor, como tú llenas nuestro ser. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor, y a no dar provisión a los deseos de la carne. Que podamos vivir, Señor, en este deseo continuo. En el nombre de Jesús. Amén.